Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah. Como ya sabéis, hoy vamos a hablar acerca de la amistad y lo voy a intentar hacer un poco más, expandirlo un poco y hablar sobre la compañía en general o la necesidad humana básicamente de tener a alguien que nos acompañe. Es decir, se suele decir que el ser humano es un animal o una criatura social, y eso lo que significa es que tenemos una necesidad de estar con otros de nuestra misma especie. De hecho, es muy interesante que adquirimos o adoptamos amigos que son de otras especies, ¿no? Pero ese es otro tema del cual no voy a hablar hoy. Entonces, la idea es la siguiente: si el Islam es ad-din al-fitra, es la religión del instinto natural, podríamos decir, es de esperar que el Islam regule una cosa tan importante para nosotros, ¿no? De igual modo que regula la cuestión de las relaciones íntimas o el hecho de, yo qué sé, la agresividad, como hemos dicho el otro día, todas estas cosas, ¿no? Entonces, es importante que tengamos regulaciones o sepamos cómo llevar el tema de la compañía. ¿Por qué? Porque hay gente o hay casos en los cuales se te puede ir de las manos el tema. Es decir, puedes volverte demasiado dependiente de las opiniones ajenas, o si no sabes comportarte de determinadas formas puedes acabar solo, lo cual es uno de los mayores dramas, ¿no? Probablemente que le puede ocurrir a un ser humano. Entonces el Islam, como con todas las inclinaciones naturales del ser humano, sencillamente te pide no que la reprimas, pero que tampoco le des rienda suelta, ¿no? Sino que la pongas bajo unos límites o bajo un control. Y como ya seguro que sabéis, el profeta Muhammad dijo: al-mar'u ala dini khalilihi, la persona depende de la religión de su khalil. Khalil es el amigo íntimo, es decir, tienes a todos estos conocidos que realmente no son tus amigos, pero luego hay gente que te influye de verdad, ¿vale? Gente a la que quieres, gente que si estás tiempo sin verla, pues notas esa ausencia, es la gente de los amigos cercanos, ¿vale? O yurafu al-mar'u bi khalilihi, dice también, de acuerdo a otra narración. Tú conoces a la persona en base a los amigos que tiene. فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ. Por tanto, todos vosotros tenéis que tener en cuenta, observar o analizar a quién tomáis por ese tipo de amigo íntimo. ¿Por qué? Bueno, muy sencillo. Si tú tienes un amigo que siempre está utilizando malas palabras, vas a acabar usando malas palabras. Y eso, por cierto, se aplica al cibermundo. Quiero decir, hay gente que todos los días está mirando vídeos de youtubers que no paran de decir palabrotas sin ninguna necesidad, y esas personas progresivamente ves que empiezan a decir palabrotas. ¿Por qué? Porque estás acompañado, real o virtualmente, de alguien que tiene unos hábitos y tú adquieres esos hábitos. Entonces, la compañía es algo necesario y bueno, pero tú como ser humano tienes que saber poner los límites, ¿vale? Por ejemplo, hay un tipo de amigos que te hablan explícitamente de las cosas que hacen en su vida íntima. Generalmente no son musulmanes, lo cual no significa que todos los que no son musulmanes sean así, por supuesto, ¿eh? Lo que estoy diciendo es que hay mucha gente que te habla de esta forma y no es musulmana, y hay mucha gente desafortunadamente que es musulmana. Y te hablan de forma explícita de cosas de las que no se debería estar hablando explícitamente. Eso tú crees que no, pero eso es dañino, porque progresivamente las cosas a las que tú eras sensible vas a ir dejando de ser sensible, ¿vale? Entonces, es importante que tengamos amigos, pero la amistad no siempre garantiza la felicidad. Es decir, cabe la posibilidad de que tengas amigos que tienen, yo que sé, un canon muy estricto de belleza, o un canon muy estricto de lo que se supone que es ser guay y molón. Y entonces, ¿qué ocurre? Que con el paso del tiempo tú te ves forzado, digamos, a seguir una serie de normas o una serie de cánones, ¿no? Por tanto, insisto en que hay una necesidad de regular la amistad, como hay una necesidad de regularlo todas las cosas que como ser humano tú necesitas, ¿no? El profeta Muhammad nos dio un ejemplo de el buen amigo y el mal amigo, ¿vale? Y dijo: el buen amigo lo puedes comparar con alguien, hamir al-misk, la persona que vende al-misk, ¿vale? Es decir, la persona que vende perfume, ¿no? Hablando claro. ¿Por qué? Porque o te vende perfume, lo cual es bueno, o al menos te deja un buen olor, o entras a su tienda y sales de ahí con un buen olor, un olor agradable, ¿vale? Es decir, en mayor o menor medida te va a dejar algo bueno, ¿vale? Te va a influir de una forma positiva. O bien pasas tiempo con él y adquieres buenas cualidades, o simplemente del hecho de verle hablar bien y tener buenos modales, tú aprendes que hay otra forma de hacer las cosas. Pero el amigo malo, podríamos decir, es el que el profeta Muhammad lo comparó con
la persona que se dedica a fundir el metal, no me sale la palabra exactamente, el herrero, esa persona, sin decir nada malo acerca de los herreros, es tan solo un ejemplo, cuando tú entras en el lugar donde está trabajando huele mal, y generalmente si no te salta alguna chispa o te hace daño, si mantienes las distancias te deja el mal olor, ¿vale? Y en cierto modo cuando una persona tiene malas compañías te deja en el mal olor, metafóricamente hablando. Es decir, pasará un tiempo y se notará que tenías malas amistades por cómo hablas, por las cosas en las que piensas. Si tienes amigos que solamente están pensando en cosas, pues yo qué sé, que no son las que más te hacen crecer como persona, eso va a impactar en tu personalidad, ¿vale? Y subrayo el tema de la regulación de este tema, o de la necesidad de regular las amistades, porque hoy en día con las redes sociales tenemos amigos, que no son amigos por supuesto, pero tenemos ahí a un montón de gente y no lo sabemos regular. Y el WhatsApp, por ejemplo, es en mi opinión más peligroso porque podríamos decir que antiguamente para decirte algo te tenía que ver, o al menos cuando había SMS tenía que pagar. Pero ahora, como puedo hablar gratuitamente, aunque no necesite hacerlo, que es lo que hace la gente, escribir y escribir y escribir y escribir y escribir. Y se pasan el día escribiendo. Y si no eres una persona que sabe regular, todo el rato te van a estar escribiendo. Y todo el rato te va a estar sonando el teléfono y vas a estar esclavizado al teléfono. Y eso es lo que les pasa a muchas personas. Por eso, hay un tiempo para todo, ¿vale? Hay un tiempo para el ocio, para hablar con la gente, y luego hay un tiempo para las cosas serias. Y este tipo de formas de amistad anómalas, podríamos decir, porque no había existido nunca antes en la historia, este tipo de formas de amistad lo que hacen es que pierdas la capacidad de regularlo. Te está sonando el teléfono todo el rato. Entonces, lo que yo le digo a la persona que está preocupada por saber gestionar las cosas, porque se supone que el musulmán gestiona las cosas, lo que tiene que hacer es tomar medidas. Es decir, si te está sonando el teléfono todo el día, siempre tienes la opción de poner el WhatsApp en silencio. Mucha gente no lo sabe porque ni se lo ha planteado. La gente asume que tienes la obligación de responder al instante. Y por eso te están hablando al instante, es decir, todo el rato. Y luego encima te demandan o te piden explicaciones si no estás respondiendo. Tú puedes escribirme lo que quieras, yo decido cuándo contesto o cuándo dejo de contestar, ¿vale? Por tanto es importante que las personas sepamos regular las amistades. De igual modo que regulamos las amistades físicas, tenemos que regular las amistades virtuales. Y creo que en el caso de las virtuales es más peligroso, ¿no? El profeta Muhammad ﷺ dijo: "Ahbib habibaka hawnan ma". Es decir, asa an yakuna baghidaka yawman ma. Tú tienes que amar a la persona a la que amas, y esto es en términos generales con moderación, porque cabe la posibilidad de que algún día sea tu enemigo, y eso desafortunadamente pasa. Volviendo al tema del equilibrio y la moderación, si yo tengo un amigo, no le puedo, cuando por ejemplo yo he cometido un pecado, se supone que debo tratar de ocultarlo. No tengo que ir explicando con todo lujo de detalles los pecados que he cometido, y más cuando es información comprometida, porque al día de mañana, y eso mucha gente les ha pasado, al día de mañana cuando ya no te llevas bien con esa persona y esa persona te quiere hacer daño, esa persona tiene información confidencial tuya con la que te puede hacer daño. Por tanto es conveniente que sepas regular quiénes son tus amigos, que sepas regular el número el rato en el cual estás en contacto, porque hay gente que está sentada con ella, quedas con ellos para tomar un café y están todo el rato con el móvil. No, es que me está hablando por WhatsApp mi hermana, es que me está hablando por WhatsApp mi colega, es que me está hablando por WhatsApp. Entonces tu vida es esa, no puedes sentarte conmigo a tomar un café media hora sin estar todo el rato pegado al WhatsApp. Hay que saber regular, y hay herramientas para regular. Lo puedes poner en silencio, puedes decirle no me envíes notificaciones, puedes hacerlo, pero tienes que hacerlo, no se va a hacer solo, pero tienes que aprender, tienes que ser responsable y regular. Y en el caso de los padres es muy importante, porque si no los hijos van a aprender eso. Si los hijos te ven todo el día con el móvil, y a la madre todo el día con el móvil, ¿qué es lo que van a pensar? Lo normal es estar todo el día pegado a ese aparato, y ellos lo van a intentar imitar, ¿vale? Por lo tanto es importante que regulemos las cosas, no que dejes de tener amigos, que regules el número de amigos, el grado hasta el cual estás todo el rato en contacto, porque insisto que algunas de las tecnologías no ayudan en eso, y tienes que regular un poco los temas de los que hablas. Quiero decir, hay cosas, hoy en día se entiende que parte de la amistad es compartir obscenidades, desafortunadamente. Todo eso tienes que regularlo, porque va a volver a ti y te va a explotar en las manos. Entonces, el musulmán, cuando piensa en la amistad en esta vida, también piensa en algo más trascendente, ¿no? Básicamente en la última vida. Es decir,
Dios define en el Corán, nos explica en el Corán que al-ajillá, los amigos, los jalil que hemos dicho antes, los amigos íntimos, los que juegan un papel muy importante en tu vida, yawma idin, cuando llegue ese día, el día del juicio, ba'duhum li ba'din aduwwun, van a ser mutuamente enemigos, illa al-muttaqin, a excepción de la gente que fue consciente o cauta. ¿Qué quiere decir eso? Yo, a lo largo de mi vida, voy a tener amigos íntimos, que esa intimidad lo que ha hecho básicamente es que me vayan arrastrando a terrenos oscuros y yo he sucumbido o les he seguido o me he dejado influir. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que ese día vamos a ser en cierto modo enemigos, porque yo voy a decir, eres tú quien me pasaba estos vídeos, eres tú quien me enseñó estas palabras, eres tú quien me dijo, venga, a ver si haces eso, que yo no tenía que hacer. Quiero decir, incluso en la propia vida ya te pasa, que tienes amigos malos que te llevan, yo qué sé, a cometer un acto delictivo. Y luego cuando tienes que pagar consecuencias legales, entonces ya no hay amistad. Entonces tienes que regular sencillamente porque la amistad no es eterna. Es eterna en el caso del muttaqin, la gente que tiene precaución. ¿Qué quiere decir eso? Yo cuando voy a hacer algo, voy a decir algo, se supone que yo tengo en cuenta que soy responsable por mis acciones, ¿vale? Eso es el significado del taqwa. En árabe clásico significa tú estás caminando por un camino lleno de cosas que podrían hacerte daño en los pies y vas caminando con cuidado. Eso es lo que significa taqwa. Entonces, en ese día los que ahora son amigos íntimos pueden llegar a ser enemigos, a excepción de las personas que a lo largo de su vida tuvieron taqwa, es decir, fueron con cuidado. No hicieron todo lo que hacía la gente, todo lo que hacen mis colegas. Si mis colegas van de fiesta, voy de fiesta. Si mis colegas beben alcohol, bebo alcohol. Si mis colegas me dicen esto, yo tengo que seguirlos, porque si no, si mis amigas se ponen determinado tipo de, yo qué sé, atuendo, o mis amigos se ponen determinado tipo de atuendo, yo lo hago también. Simplemente para complacer a la gente, ese día la gente no va a estar por ti. Igual que en este mundo te suele pasar. Y de hecho, el Corán menciona que esas personas yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'a rasuli sabila, dirán, ojalá hubiera tomado un camino junto al mensajero. ¿Qué significa eso? ¿Que te tienes que pasar el día rezando en casa y no pensar en nada más? No, sencillamente hay unas cosas que son el camino del mensajero, si lo quieres decir así, el ejemplo que el Islam establece. Ser una persona moderada, modesta, tratar bien, no decir palabrotas, por ejemplo, no ser obsceno, esas cosas, las cosas del Islam, que tú las dejas porque hay otra persona o personas a las que quieres complacer a menudo, y de hecho esa persona dirá, ya waylata laytani lam attakhidh fulanan khalila, ojalá no hubiera tomado a tal persona como amigo, a fulano. Y lo interesante aquí es que utiliza dos formas de, ¿cómo se dice esto?, de arrepentimiento, ¿no?, o de estar muy indignado con lo que tú mismo has hecho, ¿vale? Dice ya waylata, que es una forma de decir ay de mí, ¿no? Quiere decir la he liado parda, y luego añade laytani, ay de mí, otra vez, que es difícil en español añadir estas dos cosas, pero realmente lo que estás diciendo es cómo la he liado. O sea, ahora me va a tocar enfrentarme a mí, a las consecuencias de lo que estoy haciendo, por el simple hecho de haber tomado a una persona como amigo íntimo. Y con eso no estoy diciendo que si alguien es una mala influencia, le trates mal, al contrario, tú tratas siempre bien y a lo mejor la gente obtiene algo bueno de ti, pero no lo metas en tu círculo cerrado de jalil, es decir, de amigos íntimos, de amigos profundos, porque te va a influir. Es decir, tienes que ser responsable. Imam al-Ghazali dijo, los tipos de amigos, los amigos son de tres tipos. Uno de ellos es como la comida. Lo necesitas básicamente para subsistir. Es gente de buenos modales, de buena ética, que aprendes con ellos y tienes que tener este tipo de compañía. Es decir, el Islam lo reconoce, tienes que tener este tipo de compañía. Por cierto, aquí estoy hablando estrictamente de las amistades y compañías, no estoy hablando de la familia, porque la familia y los padres, aunque no sean personas estupendas, te toca apaciguar y te toca seguir tirando para adelante. No tienes excusa para cortar los lazos y decir, es que eras una mala influencia para mí. Quizás había casos extremos, eso no lo sé, ¿vale? Hay casos de abusos, yo ahí no entro, porque eso es muy complejo. Pero el hecho de decir, mi madre dice palabrotas o mi padre dice palabrotas y por tanto corto mis relaciones, no hay lugar para eso en el Islam. Entonces eso, hay tres tipos de amigos, según Imam al-Ghazali. Uno es como la comida, lo necesitas para subsistir, básicamente. Otro de ellos es como la medicina. No es algo que necesites cada día, pero de vez en cuando va bien escucharles, o de vez en cuando te ayuda. Y luego dice que otros son como la enfermedad. No puedes evitarlo en muchas ocasiones,
pero lo cierto es que no te beneficia para nada, ¿no? Y tienes que tratar de evitarlo. Tú, si hay la posibilidad de que se extienda una enfermedad, tú tratas de tomar precauciones. ¿Por qué? Porque sabes que te puede afectar. Pues en este caso es lo mismo. Desafortunadamente, algunas personas no es que sean inherentemente diabólicas, pero ellos se han entregado, y si tú les sigues, pues también vas a caer en eso, ¿no? Básicamente. Por cierto, hay gente que dice, oh, pero entonces solo tengo que tener amigos musulmanes. Eso, no hay nada en el Islam que diga esa tontería. De hecho, digo yo, si un hombre musulmán se puede casar con una mujer cristiana o judía, ¿qué lógica tiene que luego me digas que no puedo tener amigos cristianos o judíos o ateos o lo que sea? Sencillamente, y quiero decir, eso es una mala interpretación, porque Dios dice en el Corán que no adoptes a determinadas personas como awliya. Y claro, te traducen awliya como amigos, mientras que awliya significa aliado protector en un contexto de conflicto político, ¿vale? O sea, que no tiene nada que ver con la amistad. Y de hecho, el profeta Muhammad siempre trató de la forma correcta a las personas independientemente de sus creencias. No te digo eso para que nadie se confunda. Entonces, ¿cuáles son las características de un buen amigo? Es decir, las que tú tienes que buscar en otro y las que tú tienes que dar. Porque si tú temes la mala influencia, no olvides de que tú también puedes influir mal. Entonces también tienes que preocuparte de ti mismo, de limpiarte a ti mismo para no ensuciar a otros y no ser ensuciado por otros. La primera característica, bueno, como he dicho, en base al versículo del Corán, es el taqwa, es decir, la persona es cauta, la persona es consciente de que es responsable, es decir, la persona no suelta lo primero que se le ocurre, ni habla, por ejemplo, una de las costumbres que tenemos mucho es murmurar, y digo tenemos en primera persona, quiero decir, yo no estoy libre de estas cosas. Cuando estamos en una mesa 5 y 2 se levantan, los otros 3 vamos a hablar de esos 2, y generalmente les vamos a dar una paliza en su ausencia. Y cuando uno de los 3 se levanta, entonces vamos a por él. Entonces, tenemos esta costumbre de, para pasar el rato, si no hay nada de qué hablar, voy a soltar lo primero que se me ocurra. Está bien que quieras un tema de hablar, pero busca un tema en el cual no vayas a hacer daño a nadie, ni vayas a saltarte las normas, ¿vale? Y la persona que no tiene esto, no tiene taqwa, ten por seguro que el día que seas tú el que se levanta de la mesa, van a ir a por ti. Quiere decir, ¿por qué? Porque esa persona no tiene remordimientos, no tiene conciencia, llámalo como quieras. Quiere decir, el taqwa no es temor del infierno, sencillamente. Es que la persona, bueno, que por supuesto el temor del infierno está incluido, ¿no? Pero es mucho más amplio. Haces las cosas que están bien y dejas de hacer las que están mal. No dices, bueno, mientras nadie me vea no soy responsable. Luego creo que una de las características muy importantes de un amigo es que sea moderado. ¿Por qué? Porque hay personas religiosas que son insoportables. Y yo realmente lo digo con sinceridad, las quiero lejos de mí, porque no puedo lidiar con ellos. Es cierto que sí, somos hermanos y vamos a mantener la hermandad, pero a nivel personal te hacen daño. ¿Por qué? En muchos casos, gente que empieza a practicar la religión pasa del 0 al 1000 de repente. Y se vuelve gente que todo es haram, todo está mal, estás imitando a estos, estás haciendo lo otro, estos haram te los pones en WhatsApp y no paran de enviarte cada mañana algo es haram, te informan de que hoy no digas feliz no sé qué porque es haram, mañana por la mañana te informan hoy no hagas esto porque es haram. Esa gente, siento decirlo, pero es mala para la salud mental. ¿Por qué? Porque te convierte la vida en algo negativo, todo es negativo, ¿vale? Y no estoy echando la culpa a la religión, al contrario, el Islam es una religión de equilibrio, pero cuando una persona es desequilibrada, puede utilizar el fútbol, o utilizar la política, que es lo más común, o utilizar la religión. Y desafortunadamente pues hay mucha gente que utiliza la religión para expresar su desequilibrio, básicamente. Y esa gente es peligrosa porque aparte de que te va a hacer daño mentalmente, te puede alejar de la religión. Es decir, hay gente que ha entrado al Islam y ha salido del Islam por las compañías religiosas que tenía, lo cual es muy lamentable porque si alguien entra al Islam, lo primero que le vas a decir es busca una comunidad musulmana para no estar solo, ¿vale? A veces es mejor estar solo que mal acompañado. Es decir, es mejor, como dijo uno de los compañeros del profeta, Abu Darda, si no me equivoco, es mejor la buena compañía que estar solo, pero es mejor estar solo que mal acompañado, ¿vale? Es mejor estar solo que la mala compañía, aunque esa compañía sea religiosa, quiero decir, o presuntamente religiosa. Cabe la posibilidad de que si tú te conviertes al Islam y empiezas a ir a una mezquita y todos están todo el día hablando mal de los cristianos, mal de los judíos, mal de los shia, ten cuidado, tu padre es shia, tienes que escupir en la cara, ten cuidado. O sea, progresivamente esa gente no puede seguir viviendo en este planeta con esa visión del mundo, básicamente, en la que todo es malo y todo es diabólico. Y
se crean como cultos algunas de estas mezquitas y lo que hacen es aislarte de la gente progresivamente. Y hablas con gente que dice, yo me fui aislando, me fui separando de mi familia, me fui separando de... Pero eso hablo de que la compañía no solo tiene que ser, no es taqwa, no es algo externo, sino que la persona es equilibrada de verdad. Es decir, el Islam es una religión de equilibrio. La persona tiene que ser íntegra, tanto tú como aquellos amigos que buscas. No puedo ahora traeros todos los versículos y hadith sobre el tema, pero ya lo sabéis. Tienes que ser íntegro, es decir, ser veraz, decir la verdad. Un compañero que miente va a mentir sobre ti al día siguiente, o un amigo que miente. Es decir, un amigo que te viene a ti y te miente sobre otros, mañana va a mentir sobre ti, y tú tienes que ser igual. Y una de las cosas de la amistad es que tienes que poder confiar en la persona. Es decir, esto estaría dentro de la integridad. Yo básicamente pasaré por momentos buenos y momentos malos. Y generalmente los momentos malos tienen sus aspectos de rahma o de misericordia por parte de Dios, porque te ayudan a entender lo que tenías y lo que has perdido. Te ayudan a entender quiénes eran los verdaderos amigos y quiénes no, y quiénes estaban en medio, porque hay mucha gente que está en medio, que no es ni súper buena ni súper mala, ¿no? Básicamente. Y otro de los aspectos clave de la amistad es que ser cuidado por tu amigo. Es decir, no solo cuando hay un interés, sino que esa persona muestre empatía por ti, te apoye en los momentos difíciles, ¿no? Básicamente. Y creo que es importante que los amigos se juzguen con moderación, ¿vale? Matizo esto. Como he dicho, hay un tipo de persona extrema, que hasta cuando estornudas, estás haciendo algo que es haram, todo el rato. No se puede vivir. Ese tipo de gente, como es negativa, solo va a encontrar cosas negativas, y creo que lo mejor es guardar las distancias, de forma correcta, pero guardar las distancias. Y luego hay el otro tipo de persona que no te juzga nada, es decir, todo está bien, y no, es importante que un amigo te dé un buen consejo, tiene una nasiha. La religión es consejo sincero, entre otras cosas, ¿no? Lealtad, nasiha es lealtad, pero también significa que yo voy a ser sincero y te voy a aconsejar, ¿vale? Te voy a aconsejar de forma buena. No te voy a aconsejar diciendo que no vales nada, pero sí es cierto que cuando yo noto que estás empezando a ser menos sensible en lo que se refiere, yo qué sé, a ver telebasura, por ejemplo, yo te voy a intentar sutilmente y sin ofenderte, darte a entender que, oye, a lo mejor eso que estás mirando es un poco negativo, ¿no? Básicamente. Y finalmente, el buen amigo, y especialmente a los musulmanes, es una persona positiva, es decir, de tawakkul, una persona que confía en Dios, una persona que tiene complacencia con el decreto de Dios, ¿vale? Es decir, la clase de amigo que está todo el día, nos están atacando, nos quieren matar, tenemos que luchar contra ellos, esa persona, su estado mental no es islámico. O sea, el estado mental islámico, si lo quieres decir así, es un estado mental positivo. Es decir, tú sabes que todo está en manos de Dios, e incluso cuando las cosas parecen ir mal, se recomiendan mutuamente a la paciencia, a tener paciencia y a seguir adelante, y se recomiendan a la misericordia o a la compasión, no a estar todo el rato criticando y atacando a los demás, ¿vale? O sea, es importante que sea una persona positiva, que confía en Dios, que saca el lado positivo de las cosas, porque si no, como dijo el profeta Muhammad acerca del herrero, te dejará a ti esa mala olor. La gente negativa te deja ese tufo en la ropa, porque empiezas tú progresivamente a ser así. Y la gente positiva, al contrario, es decir, la gente que siempre ve el lado bueno de las cosas, te ayuda a ver el lado bueno de las cosas. Acerca de las cualidades del buen amigo, Imam al-Ghazali también dijo, puso 3. La primera de ellas es intelecto. Y esto es súper importante, quiero decir, si tú tienes un amigo que solo ve telebasura, que solo piensa en salir de fiesta, que solo piensa en las churris, que solo piensa en la tontería que se ha puesto de moda, esa persona te va a hacer a ti más tonto. Es como fumar porros, progresivamente te vuelves más tonto, aunque la gente diga, no, yo no. Encima, si es que te veo cuando estás hablando, antes hablabas rápido y ahora hablas así lento, se nota que los porros te están afectando. Las malas compañías son igual, te afectan. Y si tienes un grupo de amigos que solo piensan en tonterías, progresivamente para ti las tonterías van a ir subiendo en la lista, ¿no? Del top 5 de cosas importantes. Gente que solo mira telebasura te va a convertir en alguien preocupado con la vida de esta porque se casó con el otro, porque el otro no estaba lo suficientemente atractivo, y una actriz de este tipo. Es decir, esas cosas que deberían parecerte tonterías te van a empezar a parecer importantes. ¿Por qué? Porque no supiste regular las compañías. El segundo aspecto, o sea, de las 3 cualidades que menciona este erudito, que tiene que tener la persona o el buen amigo, es ética y comportamiento. Es decir, si la otra persona tiene akhlaq, tiene buenas características, controla la ira, no insulta,
que nadie es perfecto, ¿eh? Siempre una persona se puede equivocar y rectificar, no estoy diciendo eso, pero si tú estás con personas de buena conducta, adquieres la buena conducta sin darte cuenta. ¿Por qué? Porque ves que es positivo, que le ayuda, que tira para adelante, que todo va bien, y sin embargo ves a la persona negativa que no funciona, que él mismo es infeliz, quiero decir. O sea que progresivamente eso. Y en tercer lugar, rectitud. Esa persona querrá hacer las cosas buenas, no querrá hacer las cosas malas. Y si un día se equivoca, porque todos nos equivocamos, lo que haré es rectificar, no presumir. Anoche hice esta cosa mala y presumo y estoy orgulloso de ello, ¿no? Eso se supone que no tendría que ser así. ¿Es difícil tener amigos con estos criterios? Correcto, es que esa es la idea. No necesitas tener 200 amigos, como en Facebook, la gente que tiene 200 amigos. Tú no tienes 200 amigos, eso es mentira. Lo que tienes son 200 personas que te hacen perder el tiempo y que pierden el tiempo mirando tu Facebook también. Y como digo, en el caso del WhatsApp es terrorífico ya. Es terrorífico porque la tecnología te lo pone de una forma, pero se supone que tú como persona responsable y como musulmán además sabes regularlo. Quiero decir, simplemente, si estos grupos, por ejemplo, mucha gente se convierte al Islam y se mete en grupos musulmanes de Barcelona, musulmanes de Cataluña, musulmanes de España, musulmanes de Europa, musulmanes del planeta Tierra, y todos estos grupos de WhatsApp, todo el rato la gente está hablando, y como en muchos casos pues es gente que no cumple con el requisito de la moderación o del equilibrio, que es lo que hacen, empezar a ponerte estos fatuas que son cosas secundarias. La persona que acaba de entrar al Islam no necesita que le pongas un fatua de 20 líneas. Encima de una cuestión que no es consensuada. Hay quienes opinan así, quienes opinan de otra forma, es una cuestión secundaria. ¿Por qué? Porque la gente no es equilibrada. Pero crean estos grupos que no están supervisados por nadie equilibrado. ¿Y qué es lo que hacen? Pues festival. Y encima todo el rato te está sonando el móvil. Y no es material útil, es material inútil y dañino, siento decirlo. Entonces, insisto en esto, como hablamos el otro día del matrimonio y nuestra necesidad de tener un acompañante, varón o hembra, dependiendo del caso, decir, encerrarse en un mundo célibe, no voy a relacionarme, el Islam lo ve mal. Pero por otro lado, festival, no voy a poner límites a nada, eso también está mal. Tienes que saber regular las cosas. Sencillamente ese es el truco del Islam y si Dios quiere lo consigamos hacer. Estaría bien de estas cosas, porque se han escrito libros y tal, tomar apuntes, porque es importante llevarlo a la práctica. Decimos, bueno, no, yo me relaciono con mis amigos, tal, no le das importancia y al final, pues poco a poco te acaba destruyendo. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.